Imagina un futuro donde cada miedo se disuelve y cada incertidumbre se convierte en confianza absoluta. ¿Y si existieran promesas antiguas, escritas hace miles de años, que aún hoy pueden cambiar tu destino? La historia comienza con la primera gran certeza: Dios nunca abandona a quienes confían en Él. En el corazón del antiguo Israel, en tiempos de guerras y persecuciones, los salmos se convirtieron en un himno de esperanza. Era el siglo X antes de Cristo y David, perseguido por enemigos y sombras, escribió palabras que hoy resuenan. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Salmo 18, versículo 2. La escena se abre con paisajes áridos, montañas desnudas y cuevas que servían de escondite. Allí, bajo el eco de la soledad, nació la promesa de protección divina, no como un símbolo abstracto, sino como un escudo real en medio de la tormenta. Siglos más tarde, en el desierto de Sinaí, el pueblo de Israel caminaba sin rumbo cierto. El año era aproximadamente 1250 a.C. y el hambre se convirtió en su mayor enemigo. Entonces descendió el maná, aquel misterioso alimento que caía con el rocío de la mañana. El eco de esa provisión sigue vivo en los salmos. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, versículo 25. La promesa de provisión quedó grabada en la historia. Aún en el vacío más absoluto, Dios abre caminos donde no hay nada. En tiempos de los profetas, alrededor del siglo VII a.C., Jerusalén se encontraba bajo amenaza constante de invasiones extranjeras. El pueblo temblaba de miedo, pero el canto de David volvía a encender la esperanza. Porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Salmo 5, versículo 12. Una frase poderosa que trascendió siglos y que aún hoy alimenta la convicción de protección en medio del caos. La atmósfera en Jerusalén era densa, con muros derrumbados y calles llenas de polvo, pero dentro del pueblo ardía la certeza. No todo estaba perdido. El año era aproximadamente 539 a.C. Los exiliados en Babilonia escucharon la voz de esperanza del profeta Isaías, y como un eco anticipado, los salmos ya lo habían proclamado. Tú visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, tú preparas el grano. Salmo 65, versículo 9. Promesa de provisión en lo imposible. Imagina prisioneros junto a los ríos de Babilonia, con cadenas en los tobillos y ojos cansados, levantando la vista hacia un futuro de libertad. En medio de la sequedad espiritual, se abría la certeza de que el agua viva siempre brotaría. Durante el turbulento siglo I, bajo la opresión del Imperio Romano, Jesús de Nazaret proclamó: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero mucho antes, los salmos ya lo habían proclamado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4, versículo 8. Era un mundo dividido entre legiones, impuestos y pobreza, y en ese escenario surgió la promesa más radical: una paz que no depende de circunstancias, sino de un corazón transformado. 5 promesas, 5 escenas, donde la historia y la fe se entrelazan: refugio, alimento, protección, agua viva y paz. Cada una revela un Dios que no abandona. Pero aquí surge el misterio. ¿Qué sucede cuando esas promesas parecen lejanas? ¿Cómo encontrar evidencia tangible de ellas en nuestra vida moderna, en un mundo lleno de ansiedad, guerras y soledad digital? El relato apenas comienza. El eco de las promesas sigue vivo, pero la gran pregunta queda abierta: ¿cómo se manifiestan estas promesas en nuestra realidad actual? El eco de las antiguas promesas resuena en templos olvidados y manuscritos gastados. Pero la pregunta sigue latiendo. ¿Tienen aún poder hoy, en una era dominada por pantallas, guerras y soledad interior? La respuesta comienza a revelarse.
En pleno siglo XXI, la ansiedad es la pandemia silenciosa. Hospitales abarrotados, ciudades aceleradas, notificaciones constantes que nunca dejan de sonar. En medio de este ruido, la promesa del refugio eterno reaparece como un oasis para el alma. Los salmos lo habían anticipado. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hoy no se trata ya de cuevas en montañas desiertas, sino de un espacio interior donde el corazón encuentra descanso. Las estadísticas del hambre global son alarmantes. Millones sobreviven con lo mínimo. Y sin embargo, comunidades enteras dan testimonio de provisión inesperada. Bancos de alimentos, manos solidarias y milagros anónimos se multiplican en silencio. El eco de la promesa antigua resuena en los salmos. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Salmo 145, versículo 16. La provisión divina sigue manifestándose en medio de la necesidad. El siglo XXI está marcado por conflictos bélicos, violencia urbana y batallas emocionales invisibles. Pero la antigua canción de David vuelve a levantar un escudo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, versículo 4. La promesa es clara. La protección divina no depende de circunstancias, sino de la presencia constante de Dios en medio del peligro. La sequedad del siglo XXI no solo es física, sino también espiritual. En medio de ciudades que nunca duermen, corazones vacíos buscan un manantial. Allí surge la antigua certeza. Como el ciervo brama por las corrientes del agua, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Salmo 42, versículo 1. Ese clamor se convierte en río invisible que irriga vidas secas, recordando que la fe sigue siendo fuente inagotable. La paz prometida por Jesús sigue siendo el tesoro más buscado. Ni los bienes, ni la tecnología, ni los viajes ofrecen lo que esa promesa contiene. Y ya los salmos lo habían proclamado. El Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Salmo 29, versículo 11. Hoy, en medio de guerras psicológicas y tormentas personales, esa paz se convierte en el bálsamo más real. Las 5 promesas no son reliquias del pasado, sino llaves que abren puertas en el presente. Refugio, provisión, protección, agua viva y paz. Cada una revela una verdad oculta. No estamos solos, nunca lo hemos estado. Los salmos se convierten en mapas antiguos que siguen guiando el rumbo de nuestra vida. El relato se cierra, pero una pregunta se abre con más fuerza que nunca. ¿Y si estas 5 promesas son solo el inicio? ¿Y si existen decenas más esperando ser descubiertas en las páginas de la Biblia, cada una con el poder de reescribir tu historia? El documental termina con la certeza de que el viaje apenas comienza. Las promesas no son pasado, ni poesía, son presente, son vida, son destino. La verdadera pregunta ahora es, ¿te atreverás a reclamarlas? Te invito a suscribirte al canal para que sigas escuchando el cielo hablar hoy.